4. Desarrollos geográficos desiguales. El mapa móvil de la neoliberalización. Un mapa móvil del progreso de la neoliberalización en la escena mundial desde 1970 sería arduo de trazar. No debemos olvidar que la mayoría de los estados que han asumido el giro neoliberal lo han hecho solo parcialmente: la introducción de una mayor flexibilidad en los mercados laborales aquí, la desregulación de las operaciones financieras y el abrazo del monetarismo allá, un movimiento hacia la privatización de sectores de propiedad estatal en algún otro lugar. Los cambios a gran escala producidos en la estela dejada por una crisis, como la caída de la Unión Soviética, pueden verse sucedidos de reveses con efectos retardados que afloran cuando los aspectos indigeribles del neoliberalismo se hacen más evidentes. Y en la lucha para restaurar o establecer un poder de clase alta distintivo, se producen toda clase de giros y de rotaciones a medida que los poderes políticos cambian de manos y los instrumentos de influencia se debilitan en un lugar o se refuerzan en otro. Por lo tanto, en todo mapa móvil deberían ilustrar las turbulentas corrientes de un desarrollo geográfico desigual que resulta preciso trazar para comprender el modo en el que las transformaciones locales se encuentran relacionadas con tendencias más generales. 116. La competencia entre los diferentes territorios, estados, regiones o ciudades, por poseer el mejor modelo de desarrollo económico o el mejor clima para los negocios era una cuestión relativamente insignificante en la década de 1950 y de 1960. Este tipo de contienda se intensificó en el sistema más fluido y abierto de relaciones comerciales que se estableció después de 1970. Así pues, el progreso general de la neoliberalización se ha visto crecientemente impelido a través de mecanismos de desarrollo geográfico desigual. Los estados o las regiones más prósperas presionan al resto para que sigan sus pasos. Las innovaciones más rompedoras colocan a este o aquel estado, Japón, Alemania, Taiwán, Estados Unidos o China, región, Silicon Valley, Baviera, la Terza Italia, Bangalore, el delta del río Perla, o Ostoana, o incluso ciudad, Boston, San Francisco, Shanghái, o Múnich, en la vanguardia de la acumulación de capital. Pero las ventajas competitivas en demasiadas ocasiones se revelan efímeras, introduciendo una extraordinaria volatilidad en el capitalismo global. Sin embargo, también es cierto que los potentes impulsos hacia la neoliberalización han emanado de un reducido número de epicentros de máxima importancia, o bien se han orquestado directamente desde ellos. Indudablemente, el Reino Unido y Estados Unidos marcan el camino. Pero en ningún país el giro se ha producido sin afrontar dificultades. Aunque Thatcher pudo privatizar satisfactoriamente el sistema de viviendas sociales y las empresas de suministro de agua, gas y electricidad, los servicios públicos más importantes, como el Sistema Nacional de Salud y la educación pública, permanecieron en gran medida inmunes a sus programas. En Estados Unidos, a su vez, el compromiso keynesiano de la década de 1960 nunca se había acercado a los logros de los estados socialdemócratas europeos. La oposición a Reagan fue, por lo tanto, menos combativa. En todo caso, Reagan estaba tremendamente preocupado por el desarrollo de la Guerra Fría. Así pues, emprendió una carrera armamentística financiada mediante el déficit keynesianismo militar, que fue de especial provecho para la mayoría de sus electores en el sur y el oeste del país. Aunque ciertamente esto no concordaba con la teoría neoliberal, el incremento del déficit federal proporcionó una conveniente excusa para hacer trizas los programas sociales, un objetivo neoliberal. A pesar de toda la retórica acerca de la recuperación de economías enfermas, ni Gran Bretaña ni Estados Unidos alcanzaron elevados niveles de rendimiento económico en la década de 1980, lo que indicaba que el neoliberalismo no era la respuesta a las súplicas de los capitalistas. Indiscutiblemente, la inflación se redujo y las tasas de interés cayeron, pero todo ello se consiguió a costa de soportar unas elevadas tasas de desempleo, que alcanzó una media del 7,5% en Estados Unidos durante los años de Reagan, y de más del 10% en la Gran Bretaña de Thatcher. Los recortes en el estado del bienestar y en el gasto en infraestructura supusieron para muchos una disminución de su calidad de vida. El resultado global fue una difícil combinación de bajo crecimiento y de creciente desigualdad en la renta. Y en América Latina, azotada por la primera ola de neoliberalización forzada a principios de la década de 1980, el resultado fue prácticamente toda una década perdida de estancamiento económico y de turbulencia política. De hecho, la década de 1980 perteneció a Japón, a las economías de los tigres del este de Asia y a Alemania Occidental, que desempeñaron el papel de motores competitivos de la economía global. Su éxito, en ausencia de toda reforma neoliberal de gran envergadura, torna difícil argumentar que la neoliberalización progresó en la escena mundial en tanto que remedio de eficacia demostrada frente a estancamiento económico. No cabe duda de que los bancos centrales de estos países siguieron por regla general una línea monetarista. El Bundesbank de Alemania Occidental fue particularmente diligente en combatir la inflación.
Y las reducciones graduales en las barreras comerciales crearon presiones sobre la competencia que dieron como resultado un proceso sutil de lo que podría llamarse neoliberalización progresiva, incluso en países generalmente reticentes a la misma. El Acuerdo de Maastricht de 1991, por ejemplo, que en líneas generales estableció un marco neoliberal para la organización interna de la Unión Europea, no habría sido posible si los estados que se habían comprometido con las reformas neoliberales, como Gran Bretaña, no hubieran ejercido presión en este sentido. En Alemania Occidental, sin embargo, los sindicatos conservaban su fuerza, el sistema de protección social no se había debilitado y los niveles salariales seguían siendo relativamente altos. Esto estimuló un grado importante de innovación tecnológica que mantuvo a este país en una posición holgadamente ventajosa en la competencia internacional durante la década de 1980, si bien también produjo paro tecnológico, causado por la introducción de nuevas tecnologías en el sistema productivo. El crecimiento impulsado por la exportación espoleó al país convirtiéndolo en un líder global. En Japón, los sindicatos independientes eran débiles o bien inexistentes y las tasas de explotación laboral elevadas, pero la inversión estatal en la transformación tecnológica y la fuerte relación entre las corporaciones y los bancos, una alianza que también se demostró feliz en Alemania Occidental, generó en la década de 1980 un sorprendente crecimiento económico impulsado por las exportaciones, en gran medida en perjuicio de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Por lo tanto, un crecimiento como el que se produjo en la década de 1980 no dependía de la neoliberalización, excepto en el sentido superficial de que la mayor apertura del comercio global y de los mercados proporcionaron un contexto en el que las experiencias de éxito basado en la exportación protagonizadas por Japón, Alemania Occidental y los tigres asiáticos pudieron desarrollarse con más facilidad al hallarse en medio de una intensificada competencia internacional. A finales de esa misma década, aquellos países que habían emprendido una senda neoliberal más decidida, todavía parecían encontrarse en apuros económicos. Era difícil no concluir que los regímenes de acumulación de Alemania Occidental y de Asia merecían ser emulados. Muchos estados europeos se resistieron, por lo tanto, a efectuar reformas neoliberales y abrazaron el modelo de Alemania Occidental. En Asia, el modelo japonés fue ampliamente emulado, primero, por el Grupo de los Cuatro, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, y, posteriormente, por Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas. Sin embargo, los modelos de Alemania Occidental y de Japón no facilitaban la restauración del poder de clase, ya que los incrementos en los niveles de desigualdad social que podían encontrarse en el Reino Unido y particularmente en Estados Unidos durante la década de 1980 se mantuvieron bajo control. Aunque las tasas de crecimiento eran bajas en estos dos últimos países, el nivel de vida de la fuerza de trabajo estaba reduciéndose significativamente a la vez que las clases altas empezaban a sentir que el sistema les sonreía. Las tasas de retribución de los altos directivos estadounidenses, por ejemplo, se estaban convirtiendo en la envidia de los europeos que ocupaban posiciones equivalentes. En Gran Bretaña, una nueva hornada de financieros emprendedores comenzó a consolidar grandes fortunas. Si el proyecto era restaurar el poder de clase para las élites más altas, entonces, el neoliberalismo era claramente la respuesta. El hecho de si un país podía ser o no empujado hacia la neoliberalización dependía, entonces, del equilibrio de fuerzas entre clases existente, la poderosa organización sindical de Alemania Occidental y de Suecia mantenían a raya la neoliberalización, así como también del grado de dependencia de la clase capitalista con respecto al Estado, muy fuerte en Taiwán y en Corea del Sur. Los medios con los que podía ser transformado y restaurado el poder de clase fueron desplegados gradual, pero desigualmente, durante la década de 1980 y se consolidaron durante la de 1990. En este proceso fueron cruciales cuatro elementos. En primer lugar, el giro a una financiarización más abierta que comenzó en la década de 1970 se aceleró durante la de 1990. La inversión extranjera directa y las inversiones en cartera crecieron rápidamente en todo el mundo capitalista. Pero su expansión fue desigual, con frecuencia en función de la existencia de un clima más óptimo para los negocios en un lugar frente a otro. Ver figura 4.1, Pautas globales de inversión extranjera directa, 2000. Los mercados financieros experimentaron una poderosa ola de innovación y de desregulación a escala internacional. No solo cobraron una importancia mucho mayor como instrumentos de coordinación, sino que también proporcionaron las vías de obtención y de acumulación de riqueza. En efecto, se convirtieron en los medios privilegiados para la restauración del poder de clase. El estrecho vínculo entre las corporaciones y los bancos, que había sido tan fructífero en Alemania Occidental y en Japón durante la década de 1980, se vio socavado y sustituido por una creciente conectividad entre las corporaciones y los mercados financieros, las bolsas de valores. En este punto, Gran Bretaña y Estados Unidos disfrutaban de ventaja.
En la década de 1990, la economía japonesa cayó en picada, arrastrada por el derrumbe de los mercados especulativos de bienes inmuebles y el suelo, y el sector bancario se hallaba en un estado deplorable. La precipitada unificación de Alemania generó presiones internas, y la ventaja tecnológica que los alemanes habían acaparado anteriormente se vio disipada, tornando necesario poner a prueba más seriamente su tradición socialdemócrata en aras de sobrevivir. En segundo lugar, se verificó la creciente movilidad geográfica del capital. Esto se veía en parte facilitado por el hecho prosaico, pero crucial, de la rápida reducción de los costes de los transportes y las comunicaciones. La reducción gradual de las fronteras artificiales a la circulación del capital y de las mercancías como los aranceles, los controles de divisas o, todavía más sencillo, del tiempo de espera en las fronteras, cuya abolición en Europa tuvo efectos espectaculares, también desempeñó un importante papel. Aunque existía un considerable desequilibrio, los mercados japoneses permanecían sumamente protegidos. Por ejemplo, se produjo una fuerte tendencia general hacia la estandarización de las transacciones comerciales a través de acuerdos internacionales que culminó en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio que entraron en vigor en 1995, en el plazo de un año los habían ratificado más de un centenar de países. Esta mayor apertura a los flujos de capital, ante todo estadounidenses, europeos y japoneses, presionó al resto de estados para que considerasen la calidad de su clima de negocios como una condición decisiva de su éxito competitivo. En tanto que el FMI y el Banco Mundial tomaron progresivamente el grado de neoliberalización de un país como índice para medir la calidad de su clima de negocios, la presión sobre todos los estados para llevar a cabo reformas neoliberales no cesó de incrementarse. 117. En tercer lugar, el complejo formado por Wall Street, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro estadounidense, que vino a dominar la política económica durante los años de Clinton, fue capaz de convencer, embaucar y, gracias a los programas de ajuste estructural administrados por el FMI, coaccionar a muchos estados de los países en vías de desarrollo para emprender la senda neoliberal. 118. Estados Unidos también utilizó el SEO del acceso preferencial a su inmenso mercado de consumo para persuadir a muchos países para que reformasen sus economías a lo largo de líneas neoliberales, en ciertos casos a través de acuerdos comerciales bilaterales. Estas políticas ayudaron a propiciar un periodo de prosperidad económica en Estados Unidos durante la década de 1990. Este país, surcando la ola de la innovación tecnológica que afianzó el auge de lo que se denominó la nueva economía, miraba al resto como si hubiera encontrado la respuesta y sus políticas fueran dignas de emulación, aunque el nivel de pleno empleo relativamente alcanzado implicara unos reducidos niveles retributivos en los que disminuían los beneficios sociales, creció el número de personas sin seguro sanitario. La flexibilidad de los mercados laborales y las reducciones en el sistema de provisión social, la draconiana puesta a punto de Clinton del sistema de bienestar tal y como lo conocemos, comenzó a hacer efecto sobre la deuda estadounidense y ejercer una presión competitiva en los mercados laborales más rígidos que prevalecían en la mayoría de los países europeos, con la salvedad de Gran Bretaña, y en Japón. No obstante, el verdadero secreto del éxito estadounidense consistió en que ahora era capaz de bombear elevadas tasas de rentabilidad al país gracias a sus operaciones corporativas y financieras, tanto de inversiones directas como de cartera, en el resto del mundo. Fue este flujo de tributo del resto del mundo lo que financió gran parte de la abundancia alcanzada en Estados Unidos durante la década de 1990, ver figuras 1.8 y 1.9, 119. Por último, la difusión global de la nueva ortodoxia económica monetarista y neoliberal ejerció una influencia ideológica más poderosa que nunca. Ya en 1982, las economías keynesianas habían sido purgadas de los pasillos del FMI y del Banco Mundial. A finales de la década, la mayoría de los departamentos de economía de las universidades estadounidenses dedicadas a la investigación, que contribuyeron a formar a la mayoría de los economistas del mundo, se habían alineado adhiriéndose en términos generales a la agenda neoliberal, que ponía el énfasis en el control de la inflación y en unas finanzas públicas saneadas, en lugar de en el pleno empleo y en las protecciones sociales, como principales objetivos de la política económica. Todas estas corrientes convergieron en el denominado Consenso de Washington, de mediados de la década de 1990, 120. En él se definían los modelos de neoliberalismo estadounidense y británicos como la respuesta a los problemas globales. Se ejerció una considerable presión sobre Japón y sobre Europa, por no mencionar al resto del mundo, para que adoptasen la senda neoliberal. Así pues, fueron Clinton y Blair, desde posiciones de centro-izquierda, los que más contribuyeron a consolidar el papel del neoliberalismo tanto en la esfera nacional como internacional. La formación de la Organización Mundial del Comercio fue el punto álgido de esta estocada institucional, si bien la creación del Tratado de Libre Comercio y la anterior firma de los acuerdos de Maastricht en Europa también fueron significativos ajustes institucionales de ámbito regional.
Desde un punto de vista programático, la OMS estableció los criterios y las reglas para regir la interacción en la economía global. Sin embargo, su primer objetivo fue abrir la mayor parte del mundo que fuera posible a la circulación de capitales sin ningún tipo de restricción, aunque siempre con una cláusula de reserva sobre la protección de los intereses nacionales más importantes, ya que esto sentaba las bases de la capacidad del poder financiero estadounidense, así como también de Europa y de Japón, para exigir tributo al resto del mundo. Ninguno de estos desarrollos concuerda con la teoría neoliberal, excepto en lo que se refiere a la importancia atribuida a las restricciones presupuestarias y a la persistente lucha contra lo que en la década de 1990 era una inflación casi inexistente. Por supuesto, siempre se esgrimían consideraciones relativas a la seguridad nacional que inevitablemente contrariaban cualquier tentativa de aplicar la teoría neoliberal en toda su pureza. Aunque la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría generaron un desplazamiento geopolítico sísmico en las rivalidades imperiales, no acabaron con la danza en ocasiones mortal de pugna geopolítica por el poder y por la influencia entre las potencias más fuertes de la escena mundial, particularmente en aquellas regiones, como Oriente Próximo, que controlaban recursos clave o de marcada inestabilidad social y política, como los Balcanes. No obstante, se atenuó el compromiso estadounidense con Japón y con las economías del este de Asia como bastiones en primera línea de la Guerra Fría. El papel de benefactor económico que había jugado Estados Unidos en Corea del Sur y en Taiwán antes de 1989 no se reeditó para Indonesia y Tailandia en la década de 1990. Pero incluso dentro del marco neoliberal había muchos elementos, como las actividades del FMI y del G7, que funcionaban no tanto como instituciones neoliberales sino como centros de puro poder susceptibles de ser movilizados por potencias particulares o por grupos de potencias en búsqueda de una ventaja particular. La crítica teórica neoliberal al FMI nunca desapareció. La disposición para intervenir en los mercados de divisas mediante convenios, como el Acuerdo del Plaza de 1985, que bajó artificialmente el valor del dólar frente al yen japonés y que poco tiempo después se vio sucedido por el Acuerdo del Plaza inverso, que trató de rescatar a Japón del estado de depresión en el que se encontraba en la década de 1990, fueron casos de intervenciones orquestadas en un intento de estabilizar los mercados financieros globales. 121. Las crisis financieras fueron endémicas y contagiosas. La crisis de endeudamiento de la década de 1980 no se restringió a México, sino que tuvo manifestaciones globales. Ver figura 4.2, la crisis internacional de endeudamiento de 1982 a 1985, 122, mientras que durante la década de 1990 estallaron dos series de crisis financieras interrelacionadas que generaron un trazo negativo de neoliberalización desigual. La tequila crisis que azotó México en 1995, por ejemplo, se extendió prácticamente de manera inmediata y con efectos devastadores a Brasil y Argentina. Pero sus reverberaciones también centellaron de algún modo en Chile, Filipinas, Tailandia y Polonia. ¿Por qué, exactamente, se produjo este particular patrón de contagio? Es difícil de explicar, ya que en los mercados financieros los movimientos especulativos y las expectativas no descansan necesariamente en los puros hechos. No obstante, la ausencia de regulación del proceso de financiarización que estaba en marcha, sin duda comportaba un serio peligro de provocar crisis contagiosas. La mentalidad de rebaño, de los financieros, ninguno quiere ser el último en quedar vinculado a una moneda antes de su devaluación, puede generar temores que con su mera aparición desencadenan su cumplimiento. Y estos podían manifestarse tanto de manera agresiva como defensiva. Los especuladores de divisas ganaron miles de millones cuando empujaron a los gobiernos europeos a aflojar el mecanismo europeo de tipos de cambio, METC, en julio de 1993, y en octubre de ese mismo año George Soros ganó, en solitario, casi $1.000 millones en 2 semanas, apostando contra la capacidad de Gran Bretaña para mantener la libra dentro de los límites fijados mediante ese mecanismo. La segunda oleada de crisis financieras, notablemente más extendida, se inició en Tailandia en 1997 con la devaluación del baht, 123, tras la caída del mercado inmobiliario especulativo. La crisis se extendió primero a Indonesia, Malasia y Filipinas, y posteriormente a Hong Kong, Taiwán, Singapur y Corea del Sur. A continuación, Estonia y Rusia experimentaron una violenta sacudida y poco después Brasil se vino abajo, generando graves y duraderas consecuencias para Argentina. Australia, Nueva Zelanda y Turquía igualmente se vieron afectadas. Únicamente Estados Unidos parecía inmune, aunque también allí un fondo de inversión de alto riesgo, Long Term Capital Management, que contaba entre sus principales consejeros con dos ganadores del Premio Nobel de Economía, había apostado en sentido equivocado en los movimientos de la divisa italiana y tuvo que ser rescatado con $3.500 millones.
Entre 1997 y 1998 se puso a prueba el conjunto de todo el régimen de acumulación del este asiático, que había sido posibilitado por los estados de los países en vías de desarrollo. Los efectos sociales fueron devastadores. A medida que se agudizaba la crisis, el desempleo se disparaba, el PIB caía en picada y los bancos cerraban. La tasa de desempleo se cuadriplicó en Corea, se triplicó en Tailandia y se decuplicó en Indonesia. En este país, casi el 15% de los varones que en 1997 se encontraban trabajando había perdido sus empleos en agosto de 1998, y la devastación económica fue aún peor en las áreas urbanas de la principal isla, Java. En Corea del Sur, la pobreza urbana prácticamente se triplicó, y casi una cuarta parte de la población cayó en la indigencia. En Indonesia, la pobreza se duplicó. En 1998, el PIB de Indonesia cayó el 13,1%, en Corea, el 6,7% y en Tailandia el 10,8%. 3 años después de la crisis, el PIB de Indonesia todavía se encontraba un 7,5% por debajo del nivel registrado antes de la misma, y el de Tailandia era un 2,3% inferior, 124. La explicación estándar de la crisis ofrecida por el FMI y por el Departamento del Tesoro estadounidense culpaba a la excesiva intervención estatal y a unas relaciones corruptas entre el Estado y los negocios, capitalismo de compadreo. El remedio consistía en una mayor neoliberalización. El Departamento del Tesoro y el Fondo Monetario Internacional actuaron en consecuencia, con efectos desastrosos. De acuerdo con la interpretación alternativa de lo ocurrido, en el centro de la crisis se hallaban la impetuosa desregulación financiera y el no haber creado controles reguladores adecuados sobre unas inversiones de cartera especulativas e ingobernables. Las pruebas que avalan esta última tesis son contundentes, puesto que los países que no habían liberado sus mercados de capitales, Singapur, Taiwán y China, se vieron afectados por la crisis en mucha menor medida que los países que como Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas sí lo habían hecho. Por otro lado, Malasia, el único país que ignoró los mandatos del FMI y que impuso controles al capital, se recuperó de manera más rápida, 125. Asimismo, Corea del Sur, después de rechazar los consejos del FMI sobre la reestructuración industrial y financiera, también experimentó una aceleración de su recuperación. Porque el FMI y el Departamento del Tesoro estadounidense continúan insistiendo en que la neoliberalización es un aparente misterio. Las víctimas proponen cada vez más una explicación conspirativa a las razones de la crisis. El FMI dijo primero a los países asiáticos que abrieran sus mercados al capital a corto plazo. Los países lo hicieron y el dinero afluyó a los mismos, pero para marcharse de manera igualmente repentina. Entonces, el FMI dijo que debían elevarse los tipos de interés y llevarse a cabo una política de contracción presupuestaria, lo que indujo una profunda recesión. Los precios de los activos se desplomaron y el FMI instó a los países afectados a vender sus activos a precios de ganga. Las ventas fueron gestionadas por las mismas instituciones financieras que habían retirado su capital, precipitando la crisis. Estos bancos obtuvieron en aquel momento grandes comisiones por su trabajo en la venta o en la división de las precarias compañías, al igual que habían obtenido grandes comisiones cuando en un principio habían guiado el dinero hacia el país, 126. Detrás de esta lectura conspirativa descansa el turbio y excesivamente poco examinado papel de los hedge funds, 127, que tienen su sede en Nueva York. Si Soros y otros especuladores podían ganar miles de millones a costa de los gobiernos europeos, apostando contra su capacidad de mantenerse dentro de las directrices fijadas por el Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio, MEC, entonces, ¿por qué los hedge funds, armados con billones de dólares provenientes de los fondos de los bancos con un alto grado de apalancamiento, no iban a poder idear un ataque no solo contra los gobiernos del este y del sureste asiático, sino también contra las más prósperas compañías del capitalismo global, simplemente negando la liquidez en cuanto surgiera la menor dificultad? El flujo resultante de tributo hacia Wall Street fue inmenso, provocando el aumento del precio de las acciones en un momento en el que las tasas de ahorro interior en Estados Unidos caían de manera precipitada. Y después de que gran parte de la región hubiera sido declarada en quiebra, pudo afluir de nuevo una oleada de inversión extranjera directa para comprar compañías o, como en el caso de Daewoo, restos de compañías perfectamente viables a precios de saldo. Stiglitz rechaza la interpretación conspirativa y propone una explicación más sencilla, aduciendo que el FMI estaba simplemente reflejando los intereses y la ideología de la comunidad financiera occidental, 128. Pero ignora el papel de los hedge funds, y en ningún momento se le ocurre pensar que la creciente desigualdad social que él mismo critica con tanta frecuencia como subproducto de la neoliberalización, podría haber sido en todo momento la raison d'être, 129, de esta crisis. Informes desde primera línea. México. El Partido Revolucionario Institucional,
PRI, fue el único partido que gobernó México desde 1929 hasta la elección de Vicente Fox en 2000. El partido creó un Estado corporativista que se demostró hábil para organizar, cooptar, comprar y, en caso necesario, suprimir los movimientos de oposición de los trabajadores, los campesinos y las clases medias que habían constituido la base de la revolución. El PRI perseguía un modelo de modernización y de desarrollo económico conducido por el Estado que se concentraba principalmente en la sustitución de importaciones y en un vigoroso comercio de exportación con Estados Unidos. Asimismo, había emergido un significativo sector estatal en régimen de monopolio en el sector de los transportes, la energía y los servicios públicos, así como también en algunas industrias básicas, como el acero. En 1965 había comenzado la entrada controlada de capital extranjero bajo el programa de las Maquilas 130, que permitió principalmente al capital estadounidense producir en la zona fronteriza de México utilizando mano de obra barata, sin limitaciones por ningún tipo de arancel o de restricción sobre la circulación de mercancías. A pesar de registrar un desarrollo económico relativamente fuerte en las décadas de 1950 y de 1960, los beneficios del crecimiento no se habían distribuido de manera notable. México no era un buen ejemplo de liberalismo embriagado, si bien episódicas concesiones a los sectores inquietos de la sociedad, campesinos, obreros y clases medias, servían en cierta medida para redistribuir la renta. La violenta supresión del movimiento estudiantil que protestaba contra las desigualdades sociales en 1968 dejó un amargo legado que hizo zozobrar la legitimidad del PRI. Pero el equilibrio de fuerzas comenzó a cambiar en la década de 1970. Los intereses comerciales reforzaron su posición independiente e intensificaron sus vínculos con el capital extranjero. La crisis global de la década de 1970 golpeó a México intensamente. La respuesta del PRI consistió en fortalecer el sector público haciéndose cargo de empresas privadas débiles y manteniéndolas como fuentes de empleo para contener la amenaza de descontento por parte de la clase obrera. Entre 1970 y 1980 el número de empresas estatales se duplicó, al igual que el número de sus empleados. Pero estas empresas perdían dinero y el Estado tuvo que recurrir al endeudamiento para financiarlas. Los bancos de inversión estadounidenses, colmados de petrodólares que aguardaban a ser invertidos, prestaron su ayuda. El descubrimiento de yacimientos de petróleo en México convertía a este país en una apuesta atractiva. La deuda externa de México creció de $6.800 millones en 1972 a $58.000 millones en 1982-131. Entonces llegaron, la política de elevados tipos de interés impulsada por Volcker, la recesión de la economía estadounidense que redujo la demanda de productos mexicanos y la caída de los precios del petróleo. Los ingresos del Estado mexicano descendieron y los costes del servicio de la deuda se elevaron considerablemente. El país se declaró en quiebra en agosto de 1982. La huida masiva de capitales que ya había comenzado en anticipación a una devaluación del peso se aceleró, y el presidente Portillo nacionalizó los bancos como una medida de emergencia. 132. La élite del mundo de los negocios y los banqueros no vieron con buenos ojos esta medida. De la Madrid, que asumió la presidencia apenas unos meses después, tenía que decantarse por una opción política. Y se puso del lado de las empresas. Podría decirse que esto era inevitable, pero el poder político del PRI no actuó de este modo por necesidad. De la Madrid era de tendencia reformista, se encontraba menos imbuido en la tradición política del PRI y mantenía estrechas relaciones con la clase capitalista y con los intereses extranjeros. La nueva combinación formada por el FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro estadounidense, organizada por James Baker para rescatar a México, ejerció sobre el presidente una presión adicional. No solo insistían en la austeridad presupuestaria, sino que, por primera vez, instaban a que se llevaran a cabo amplias reformas neoliberales como la privatización, la reorganización del sistema financiero. De manera más acorde a los intereses extranjeros, la apertura de los mercados internos al capital extranjero, la disminución de las barreras arancelarias y la creación de mercados laborales más flexibles. En 1984 el Banco Mundial otorgó a un país, por primera vez en la historia, un préstamo a cambio del compromiso de llevar a cabo reformas neoliberales estructurales. De la Madrid abrió entonces México a la economía global integrándose en el GATT e implementando un programa de austeridad económica. Los efectos fueron desgarradores. Entre 1983 y 1988 la renta per cápita de México cayó a una tasa de un 5% anual, el valor de los salarios reales de los trabajadores cayó entre el 40 y el 50%, la inflación, que durante la década de 1960 había oscilado entre el 3 y el 4% anual, había crecido hasta contarse por decenas después de 1976, y en varios de aquellos años arrojó cifras superiores al 100%.
Al mismo tiempo, debido a los problemas presupuestarios del gobierno y a la reorientación del modelo económico vigente en el país, el gasto estatal en bienes públicos decayó. Los subsidios a los alimentos se restringieron a los sectores más pobres de la población, y la calidad de la educación pública y de la asistencia sanitaria se estancó o se redujo. 133. En Ciudad de México, en 1985, esto hizo que los recursos fueran tan escasos que el gasto en los servicios urbanos esenciales de la capital se redujeran un 12% en los transportes, un 25% en el agua potable, un 18% en los servicios sanitarios y un 26% en la recogida de basuras. 134. La ola de criminalidad que vino después convirtió en una década Ciudad de México en una de las ciudades más peligrosas de América Latina, a pesar de haber sido una de las más tranquilas. Así pues, se asistía a una reedición, aunque en muchos aspectos con resultados más devastadores, de lo que había ocurrido en la ciudad de Nueva York 10 años antes. Mucho tiempo después, en un acontecimiento simbólico, la Ciudad de México adjudicó un contrato por valor de varios millones de dólares a la asesoría de Giuliani para leccionarle cómo abordar la cuestión de la criminalidad. De la Madrid pensó que una vía para escapar del quebradero del endeudamiento residía en vender las empresas públicas y utilizar los ingresos resultantes para saldar la deuda del país. Pero los pasos iniciales para la privatización fueron vacilantes y, a la vez, relativamente menores. La privatización entrañaba la reestructuración en masa de las relaciones laborales, y esto desencadenó el conflicto. A finales de la década de 1980 estallaron encarnizadas luchas obreras que acabaron siendo reprimidas de manera despiadada por el gobierno. El ataque contra la fuerza de trabajo organizada se intensificó durante la presidencia de Salinas, que asumió el poder en 1988. Varios líderes obreros fueron encarcelados tras ser acusados de corrupción y se colocaron nuevos líderes más sumisos en las organizaciones obreras estratégicas bajo control del PRI. En más de una ocasión se recurrió al ejército para romper las huelgas, y el poder independiente de la fuerza de trabajo organizada, ya escaso, mermó en cada ofensiva. Salinas aceleró y formalizó el proceso de privatización. Se había formado en Estados Unidos y acudía a economistas que también habían recibido allí su formación para recabar consejo. 135. Su programa de desarrollo económico estaba redactado en un lenguaje próximo a la ortodoxia neoliberal. La apertura aún mayor de México a la competencia y a la inversión directa extranjera se convirtió en uno de los elementos fundamentales del programa de reforma de Salinas. El programa de producción en las maquilas se expandió rápidamente a lo largo de la frontera norte del país, convirtiéndose en una parte esencial de la estructura empresarial y laboral de México. Ver figura 4.3, el empleo en las zonas maquiladoras más importantes de México en 2000. Inició y culminó, satisfactoriamente, las negociaciones con Estados Unidos que engendraron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El proceso de privatización avanzaba deprisa. El empleo en el sector estatal se redujo a la mitad entre 1988 y 1994. En 2000 el número de compañías de propiedad estatal se limitaba a un reducido grupo de 200, frente a las 1.100 que hubo en 1982-136. Los términos de la privatización cada vez se orientaban más a fomentar la propiedad extranjera. Los bancos, que se habían nacionalizado de manera tan apresurada en 1982, fueron reprivatizados en 1990. Como medida de adecuación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Salinas también tenía que abrir el sector campesino y agrícola a la competencia exterior. Por lo tanto, tenía que atacar el poder del campesinado que durante largo tiempo había constituido uno de los pilares más importantes de los apoyos del PRI. La Constitución de 1917, que databa de la Revolución Mexicana, protegía los derechos legales de los pueblos indígenas y consagraba esos derechos en el sistema elegido. 137, que permitía que la tierra fuera poseída y utilizada de manera colectiva. En 1991 el gobierno de Salinas aprobó una reforma de la ley que no solo permitía sino que incentivaba la privatización de las tierras regidas bajo este sistema, abriéndolas a la propiedad extranjera. En tanto que el sistema elegido proporcionaba las bases de la seguridad colectiva en el seno de los grupos indígenas, el gobierno estaba, en efecto, sacudiéndose su responsabilidad de mantener esta seguridad. La posterior reducción de las barreras a la importación asestó otro duro golpe, ya que las importaciones baratas generadas por las eficientes pero también sumamente subvencionadas empresas agroalimentarias estadounidenses provocaron una caída de los precios del maíz, así como también de otros productos, hasta el punto de que únicamente los agricultores más ricos y eficientes de México pudieron seguir compitiendo. Al borde de la inanición, muchos campesinos fueron expulsados de las tierras, únicamente para engrosar el grupo de desempleados en las ciudades ya masificadas, donde la denominada economía informal, por ejemplo, los vendedores ambulantes, creció a pasos de gigante. La resistencia a la reforma del sistema elegido fue,
no obstante, generalizada y varios grupos de campesinos apoyaron la rebelión zapatista que estalló en Chiapas en 1994-138. Después de firmar lo que se conoció como el Plan Brady para la condonación parcial de la deuda en 1989, México tuvo que tragarse la píldora envenenada del FMI y llevar a cabo una neoliberalización más profunda. El resultado fue la tequila crisis de 1995, desencadenada, al igual que había ocurrido en 1982, por el aumento de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense. Esto ejerció una presión especulativa sobre el peso, que fue entonces devaluado. El problema era que, previamente, México había recurrido demasiado alegremente a emitir deuda expresada en dólares, denominada tesobonos, para incentivar la inversión extranjera, y tras de la devaluación no podía movilizar suficientes dólares para reembolsarlos. El Congreso de Estados Unidos se negó a prestar su ayuda, pero Clinton hizo uso de sus poderes al frente del Ejecutivo para reunir un paquete de 47.500 millones de dólares para rescatar al país. Clinton temía una pérdida de puestos de trabajo en las industrias que exportaban a México, la perspectiva de un incremento de la inmigración ilegal y, sobre todo, la pérdida de legitimidad de la neoliberalización y de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un conveniente efecto secundario de la devaluación era que el capital estadounidense podía entonces irrumpir en este país y comprar todo tipo de activos a precios de liquidación. Mientras entonces únicamente uno de los bancos mexicanos privatizados en 1990 era de propiedad extranjera, en el año 2000, 24 de los 30 existentes en el país se encontraban en manos foráneas. La exacción de tributo de México por parte de los intereses de la clase capitalista extranjera se tornó entonces irrefrenable. Pero la competitividad exterior también comenzó a ser un problema. México perdió un número significativo de empleos en las maquilas después de 2000, cuando China se convirtió en una ubicación mucho más barata y, por ende, preferida por muchas firmas extranjeras dependientes de la contratación de fuerza de trabajo a bajo precio. 139. Los efectos de todo esto, particularmente de las privatizaciones, sobre la concentración de la riqueza dentro de México fueron notables. En 1994 la lista de la revista Forbes de las personas más ricas del mundo reveló que la reestructuración económica de México había producido 24 multimillonarios. De estos, al menos 17 habían participado en el programa de privatización comprando bancos, plantas siderúrgicas, refinerías de azúcar, hoteles y restaurantes, plantas químicas y la empresa de telecomunicaciones, así como también habían obtenido concesiones para controlar compañías dentro de sectores recientemente privatizados de la economía, como los puertos, las autopistas de peaje, y la telefonía móvil y de líneas telefónicas de larga distancia. 140. Carlos Slim, el hombre más rico de México, ocupaba el puesto número 24 de la lista de Forbes y controlaba 4 de las 25 mayores empresas del país. Sus intereses empresariales se expandieron más allá de las fronteras mexicanas y se convirtió en un actor muy importante en el ámbito de las telecomunicaciones en toda América Latina, así como en Estados Unidos. Su estrategia en el servicio de telefonía móvil se hizo famosa, consistía en capturar y monopolizar los mercados más densos y ricos y dejar sin servicio a los mercados de baja densidad y más pobres. En 2005 México ocupaba la 9ª posición mundial, por delante de Arabia Saudita, en el número de millonarios. Es debatible si podemos llamar a esto la restauración o la creación es nuevo del poder de clase. Sin lugar a dudas, en México se ha producido un ataque a la fuerza de trabajo, al campesinado y al nivel de vida de la población. Su suerte fue empeorando notablemente a medida que la riqueza se acumulaba tanto dentro de México como más allá de sus fronteras en manos de un pequeño grupo de magnates respaldados por sus aparatos de poder financiero y legal. El derrumbe argentino. Argentina emergió de su periodo de dictadura militar con una enorme deuda rígidamente encorsetada en un sistema de gobierno corporativista, autoritario y básicamente corrupto. La democratización se reveló una tarea difícil, pero en 1992 Carlos Menem llegó al poder. A pesar de ser peronista, Menem emprendió la liberalización de la economía, en parte para buscar el favor de Estados Unidos, pero también para restablecer las credenciales argentinas en la comunidad internacional tras las revelaciones de la guerra sucia que mancillaban su reputación. Menem abrió el país al comercio extranjero y al flujo de capitales, introdujo una mayor flexibilidad en los mercados laborales, privatizó las compañías de propiedad estatal así como la seguridad social, y vinculó el peso al dólar con objeto de mantener bajo control la inflación y proporcionar seguridad a los inversores extranjeros. El desempleo aumentó ejerciendo una presión descendente sobre los salarios, al tiempo que la élite utilizaba la privatización para amasar nuevas fortunas. El dinero afluía en grandes cantidades al país, que experimentó un periodo de prosperidad económica hasta que la crisis tequila desbordó las fronteras mexicanas. En pocas semanas, el sistema bancario argentino perdió el 18% de sus depósitos.
La economía, que había crecido a una tasa media anual del 8% entre la primera mitad de la década de 1990 y la segunda mitad de 1994, cayó en una pronunciada recesión. El Producto Interior Bruto se contrajo un 7,6% entre el último trimestre de 1994 y el primer trimestre de 1996. La carga de los intereses debidos por el gobierno se incrementó en más del 50% entre 1994 y 1996. Se produjo una fuga masiva de capitales y se redujo la reserva de divisas extranjeras, 141. El desempleo creció situándose en el 18%. Aunque el peso estaba claramente sobrevaluado, se evitó la devaluación, a diferencia de lo que ocurrió en México, por la insistencia en el mantenimiento de la seguridad del vínculo con el dólar. A esto sucedió una breve recuperación basada en la afluencia de capital extranjero, que se prolongó hasta que los efectos de la crisis económica de Asia de 1997 a 1998 se extendieron primero a Rusia y luego a su vecino Brasil. Sumada a los elevados tipos de interés registrados, esta crisis empujó el presupuesto doméstico hacia el déficit, colocando una presión insoportable sobre el peso argentino. El capital extranjero, así como el doméstico, comenzó a huir anticipándose a la devaluación. En septiembre de 2001, el nivel de endeudamiento de Argentina sobrepasó el doble del nivel de deuda existente en 1995, al mismo tiempo que las reservas de divisas extranjeras desaparecían a un acelerado ritmo. El pago de los intereses generados por la deuda alcanzó los $9.500 millones en 2000. El FMI, que había apoyado la vinculación con el dólar y que era firmemente contrario a la devaluación por miedo a las consecuencias inflacionarias, como había ocurrido en Rusia y en Brasil. A juicio de Stiglitz, con consecuencias desastrosas en ambos casos, rescató a Argentina con un crédito de $6.000 millones, el segundo más cuantioso en la historia del FMI. Pero esto tampoco pudo restañar la fuga de capitales. En 2001, el sistema bancario argentino perdió más del 17% de sus depósitos, $14.500 millones. Solo el 30 de noviembre tal vez se perdieron unos $2.000 millones. El FMI se negó a conceder un crédito de emergencia, aduciendo que Argentina no había corregido su desequilibrio presupuestario. Argentina no estaba al corriente de sus deudas. El 1 de diciembre el gobierno restringió la retirada de dinero de los bancos a $250 a la semana y supervisó todas las cuentas de transacciones extranjeras por un valor superior a los $1.000. Los disturbios que se sucedieron dejaron un balance de 27 personas muertas y la dimisión del presidente de la RUA, junto a Domingo Cavallo, el arquitecto de su política económica. El 6 de enero de 2005, el nuevo presidente, Duhalde, abandonó la vinculación al dólar y devaluó el peso. Pero también decidió congelar todas las cuentas de ahorro por un valor superior a los $3.000 y eventualmente tratar los depósitos en dólares como si fueran pesos, reduciendo de este modo los ahorros a casi una tercera parte de su antiguo valor. 16.000 millones en poder adquisitivo habían sido transferidos desde los ahorradores a los bancos y, por medio de estos, a la élite político-económica. Las consecuencias, en términos de malestar social, fueron dramáticas y tuvieron grandes repercusiones. El desempleo se disparó y los ingresos cayeron. Las fábricas paradas fueron ocupadas por trabajadores militantes y puestas en funcionamiento, se establecieron comités de solidaridad vecinal para buscar colectivamente los mejores medios para sobrevivir y los piqueteros, organizadores de piquetes en las calles, cortaron las redes de transporte y se movilizaron alrededor de demandas políticas fundamentales. 142. Responsable ante una opinión popular que despreciaba totalmente a los bancos, a los inversores extranjeros y al FMI, Kirchner, el recién elegido presidente populista que sucedió a Duhalde, lo único que podía hacer era desairar al FMI y dejar a deber sus $88.000 millones en deudas y ofrecer de entrada a los ultrajados acreedores ser pagados a una tasa de 25 céntimos por dólar. 143. Resulta interesante el hecho de que en el equipo económico de Kirchner no hubiera ni un solo economista formado en Estados Unidos. Su formación era local, y adoptaron la visión heterodoxa de que si bien el pago de la deuda externa es un aspecto importante, no debía implicar un derrumbe de los niveles de calidad de vida del país. En 2004, con evidentes signos de recuperación, particularmente en la industria manufacturera gracias al aliento de la devaluación de la moneda, el gran problema de Argentina es doblegar la feroz competencia de Brasil y, en un futuro cercano, de China, cuando este país adopte las reglas de la OMC y se le abran las puertas de los mercados argentinos. Esta historia de la montaña rusa de la experiencia argentina con la neoliberalización ilustra sobradamente lo poco que tiene que ver la teoría neoliberal con su práctica. Tal y como ha señalado un miembro del Ludwig von Mises Institute, una institución neoliberal, la
legislación confiscatoria que se produjo en ese país fue bastante adecuadamente interpretada por sus víctimas argentinas como un atraco a un banco por parte de las élites políticas, 144. O también, como Weltmeyer y Petras prefieren describirlo, todo el episodio resuma un nuevo imperialismo, el saqueo de la economía, el crecimiento de grandes desigualdades, un estancamiento económico seguido de profundas y persistentes depresiones, y un empobrecimiento masivo de la población a consecuencia de las más enormes concentraciones de riqueza de la historia de Argentina, 145. Corea del Sur. Corea del Sur emergió de la guerra de 1950 a 1953 como un país devastado y con una deplorable posición económica y una difícil situación geopolítica y territorial. El origen de su vuelco económico suele situarse en el golpe militar de 1961 que llevó al poder al general Park Chung-hee. En 1960 la renta per cápita era inferior a los $100, pero actualmente se mantiene por encima de los 12.000. Esta asombrosa actuación económica a menudo se cita como el ejemplo perfecto de lo que cualquier estado de un país en vías de desarrollo podría ser. Sin embargo, Corea del Sur tenía dos ventajas geopolíticas de partida. El hecho de que el país estuviera en la línea de frente de la Guerra Fría hizo que Estados Unidos estuviera dispuesto a brindarle su apoyo tanto militar como económico, particularmente durante los primeros años. Pero, de manera menos evidente, las relaciones colonial que mantenía con Japón le otorgaba beneficios de la más variada índole, desde la familiaridad con las estrategias organizativas económicas y militares de Japón. Park había sido entrenado en la Academia Militar Japonesa, hasta la asistencia activa a este país para penetrar en los mercados extranjeros. En 1960 Corea era todavía un país básicamente agrario. Bajo el gobierno dictatorial de Park, la industrialización se convirtió en el objetivo del Estado. La clase capitalista era débil pero en absoluto insignificante. Después de arrestar a los principales líderes empresariales del país acusados de corrupción, Park alcanzó un estado de armonía con ellos. Reformó la burocracia estatal, creó un ministerio de planificación económica, siguiendo el exitoso modelo japonés, y nacionalizó los bancos, con la finalidad de ganar control sobre la asignación de créditos. Posteriormente, depositó su confianza tanto en el vigor empresarial como en las estrategias de inversión de un naciente grupo de capitalistas industriales que fueron invitados a enriquecerse en el transcurso de este proceso, 146. Durante los primeros años de la década de 1960, los industriales se orientaron hacia la exportación porque Japón les utilizaba crecientemente como una plataforma extraterritorial para reexportar sus propios bienes parcialmente manufacturados al mercado estadounidense. Esto hizo que florecieran las empresas conjuntas con Japón. Los coreanos utilizaron a este país para obtener tecnología y experiencia sobre los mercados extranjeros. El Estado coreano apoyó esta estrategia hacia la exportación movilizando los ahorros internos, recompensando a las empresas prósperas e incentivando su fusión en Cheivals, grandes firmas integradas como Hyundai, Daewoo y Samsung, a través de un acceso fácil a los créditos, de ventajas fiscales, favoreciendo la adquisición de insumos, el control sobre la fuerza de trabajo y el apoyo para acceder a mercados extranjeros, en particular, al estadounidense. Con el armazón de una estrategia de desarrollo de la industria pesada, concentrada en la siderurgia, los astilleros, la electrónica, los automóviles y la maquinaria, varios cheivals cambiaron su objeto y a partir de mediados de la década de 1970 se convirtieron en actores globales en estos sectores industriales. Igualmente, se convirtieron en el centro de poder de una clase capitalista doméstica, cada vez más rica. El aumento progresivo de su tamaño y de sus recursos, a mediados de la década de 1983 Cheivals suponían una tercera parte del Producto Nacional, hizo que la relación entre los Cheivals y el Estado se transformara. En los años intermedios de la década de 1980, ejercían suficiente poder e influencia como para lanzar una exitosa campaña para el firme desmantelamiento del impresionante aparato regulador estatal. Una vez dejada atrás su dependencia del Estado, dada su consolidada posición en el comercio internacional y su acceso independiente al crédito, la clase capitalista vino a inclinarse hacia su propia versión de la neoliberalización, 147. Esta versión descansaba en la protección de sus privilegios sin dejar de desembarazarse de los controles reguladores. Los bancos estaban en efecto privatizados. El estrecho, y a menudo corrupto, nexo de poder que vinculaba de manera tan constreñida a los responsables de los cheivals con el Estado se reveló muy difícil de romper, lo cual hacía posible que los bancos coreanos prestasen su dinero atendiendo tanto a favores políticos como a sólidas razones de inversión. Los empresarios coreanos necesitaban, igualmente, la liberalización de las relaciones comerciales y del flujo de capitales, algo que también vino impuesto desde el exterior a través de la Ronda de Uruguay en 1986, para poder invertir libremente en el extranjero el capital excedente, ver. Figura 4.4, Corea se abre al mundo, inversión extranjera directa.
El capital coreano exploró la producción fuera de sus fronteras utilizando una fuerza de trabajo más barata y obediente. De este modo, comenzó la exportación de prácticas laborales degradantes a través de redes de subcontratación coreanas que se extendieron hasta América Latina y Sudáfrica, así como también hasta alcanzar gran parte del sureste asiático. Tras la reevaluación del yen en 1995, Japón se deslizó hacia la producción deslocalizada en ubicaciones de bajo coste situadas en Tailandia, Indonesia y Malasia. Esto, junto a la entrada de China en el mercado mundial, intensificó la competencia interregional. Aunque China supuso inicialmente una amenaza para Corea del Sur, así como para otros países de la región, en sectores productivos de bajo valor añadido, como el textil, rápidamente ascendió en la cadena del valor añadido. La respuesta de Corea del Sur consistió en deslocalizar hacia China una gran parte de la producción a través de la inversión directa, que quizá fuera bueno para las corporaciones coreanas pero que no benefició al empleo doméstico. Tras el florecimiento de las exportaciones experimentado a finales de la década de 1980, la industria coreana sucumbió ante la competencia, experimentando una pérdida de mercados de exportación y una caída de la rentabilidad después de 1990. Los chaebol recurrieron cada vez más al crédito de bancos extranjeros. Las empresas coreanas adquirieron un elevado coeficiente de endeudamiento y, por lo tanto, se tornaron vulnerables a cualquier subida intensa de los tipos de interés. 148. En la esfera interna, Corea del Sur también tenía que tratar con el ascendente poder de la fuerza de trabajo organizada. La industrialización conllevó un proceso igualmente masivo de proletarización y de urbanización que favoreció la organización obrera. En los primeros años, las organizaciones sindicales independientes fueron salvajemente reprimidas. En 1974 la masacre de los trabajadores en huelga de Gwangju condujo al asesinato de Park. Los crecientes movimientos obreros y estudiantiles se pusieron a la cabeza de la reivindicación de la democratización del país, que se vio formalmente satisfecha en 1987. La consolidación del poder sindical produjo un ascenso de los niveles salariales a través de una feroz lucha de clases, que llegó a hacer frente a una violenta represión por parte del gobierno. La patronal quería mercados laborales más flexibles, pero los sucesivos gobiernos encontraron difícil satisfacer esta demanda. La constitución y la legalización de la Democrática Confederación Sindical Coreana en 1995 confirmó el creciente poder de la fuerza de trabajo organizada. 149. La debilitación de la capacidad del Estado para disciplinar al capital durante la década de 1990 se vio exacerbada por la crisis de 1997 a 1998. El capital extranjero había mantenido una dilatada campaña para acceder con más facilidad al mercado doméstico, tradicionalmente protegido, así como también a favor de una mayor liberalización financiera del país. La envolvente arquitectura del comercio y de las finanzas internacionales aseguró un módico éxito en este frente durante los primeros años de la década de 1990. El precio impuesto por Clinton de apoyar la incorporación de Corea a la OCDE había consistido en una fuerte dosis de liberalización financiera. El estallido de la crisis se vio antecedido, sin embargo, por el malestar de la fuerza de trabajo hacia los chaebols, que en aquel momento pretendían despedir a miles de trabajadores, y sus protestas contra la política represiva del gobierno contra los sindicatos. En marzo de 1997, el gobierno aprobó un nuevo código laboral que introducía un nivel mucho más alto de flexibilidad en las relaciones laborales y que de manera tácita autorizaba los despidos. 150. No obstante, muchos de los chaebols se encontraban sumamente endeudados frente a unos acreedores extranjeros cada vez más recelosos y frente a unos bancos nacionales que ya tenían una preponderancia de créditos en situación de morosidad. El gobierno mantenía una situación tan débil respecto a sus reservas de divisas que no pudo hacer nada. Varios chaebols, como Ansin y Hambu Steel, se declararon en quiebra en la primera mitad de 1997, con anterioridad al impacto de la crisis monetaria. Cuando esta hizo aparición, los bancos extranjeros retiraron su apoyo a Corea, arrastrando a muchos chaebols así como también al propio país al borde de la bancarrota. 151. Estados Unidos no vio razones para brindar su apoyo financiero, la Guerra Fría había terminado, y, en cambio, acató los dictados de Wall Street que llevaba tiempo presionando a favor de la liberalización financiera por sus propias y específicas razones, atinentes todas ellas a la rentabilidad. Stiglitz reconoció que los intereses nacionales de Estados Unidos estaban viendo sacrificados por las estrechas ganancias financieras de Wall Street. 152. Cuando estalló la crisis asiática, el FMI alentó a Corea del Sur a elevar sus tipos de interés para defender su moneda y al hacerlo precipitó su economía hacia una recesión todavía más profunda. Esto empujó a la quiebra a muchas compañías con un elevado coeficiente de endeudamiento. Inmediatamente, se produjo una alta tasa de desempleo,
una caída de los niveles salariales y un número aún mayor de quiebras de Cheivals, Daewoo se hundió, y Hyundai estuvo a punto. El gobierno apeló al FMI y a Estados Unidos, a cambio de una operación de rescate de 55.000 millones de dólares, accedió a abrir sus servicios financieros a la propiedad extranjera y a permitir a las firmas extranjeras operar con total libertad. Los términos de esta ayuda no eran convincentes y, 10 días después, ante una inminente suspensión de pagos, tuvo que alcanzarse otro acuerdo en el que los bancos acreedores reprogramaban la deuda coreana, una distribución del coste de la crisis entre los actores privados, en lugar de un rescate por parte de organismos internacionales o estatales, a cambio de un control completo privilegiado sobre la renta futura, con reminiscencias de la solución aplicada en la ciudad de Nueva York. En consecuencia, los coreanos soportaron quiebras masivas de grandes y pequeñas empresas y una recesión que contrajo la renta nacional un 7%, haciendo caer el salario medio por trabajador un 10% y subiendo la tasa de desempleo a casi un 9%, 153. Este proceso nos enseña dos lecciones. En primer lugar, los coreanos aprendieron de la forma más dura posible que en el momento de su ruina financiera, Estados Unidos había elegido favorecer sus parcos intereses. En segundo lugar, que Estados Unidos definía ahora sus intereses enteramente en términos de lo que fuera más conveniente para Wall Street y para el capital financiero. 154. En efecto, la alianza entre Wall Street, el Departamento del Tesoro estadounidense y el FMI había hecho a Corea del Sur lo que los bancos de inversión le habían hecho a la ciudad de Nueva York a mediados de la década de 1970. La posterior reactivación de la economía coreana, basada, en parte, en ignorar las recomendaciones del FMI sobre la reestructuración, así como también en una situación mucho más apaciguada entre la militancia obrera, ha aumentado, sobre todo, el flujo de tributo hacia las arcas de Wall Street y, por lo tanto, ha incrementado la concentración de poder de clase de la élite en Estados Unidos. El poder de los Cheivals o bien ha quedado hecho añicos, o bien ha sido reconstituido gracias a la entrada de capital extranjero en una oleada de fusiones y de adquisiciones tramada por lo que de manera no muy amable ha venido a conocerse como capital buitre, procedente del exterior. La estructura de clase interna se encuentra en un continuo cambio a medida que el capital surcoreano transforma sus relaciones tanto con el Estado como con el mercado global. Pero detrás de esto, los datos revelan que la desigualdad de la renta y el empobrecimiento han subido como la espuma durante y después de la crisis. La progresiva temporalidad y la flexibilización en las relaciones laborales, particularmente perjudiciales para las mujeres, apoyada por otra nueva ronda de represión estatal de la fuerza de trabajo y de los movimientos comunitarios, revela una renovada ofensiva de clase contra los menos ricos que únicamente puede presagiar las usuales consecuencias sobre la acumulación de poder de clase tanto dentro como fuera del país. Suecia. Probablemente en ninguna parte del mundo occidental el poder del capital se vio más amenazado en la esfera democrática durante la década de 1970 que en Suecia. Gobernado por los socialdemócratas desde la década de 1930, el equilibrio de fuerzas de clase en este país se había estabilizado alrededor de una fuerte estructura sindical centralizada, que mediante la negociación colectiva directa con la clase capitalista, intervenía sobre los índices salariales, la protección social de los trabajadores, las condiciones contractuales, y sobre todo tipo de materias relacionadas. En la esfera política, el estado del bienestar sueco se había organizado en torno a los ideales de un socialismo redistributivo, con un sistema fiscal progresivo y medidas encaminadas a la reducción de la desigualdad de la renta y de la pobreza. La clase capitalista, aunque pequeña, era extremadamente poderosa. A diferencia de muchos otros estados socialdemócratas y dirigistas, Suecia se había abstenido de nacionalizar ninguno de los enclaves privilegiados del mando económico, con la excepción del transporte y de los servicios públicos. A pesar de existir multitud de pequeñas empresas, un reducido número de familias poseía una porción desmesurada de los medios de producción. A finales de la década de 1960, y al igual que en casi todas las sociedades capitalistas avanzadas, la fuerza de trabajo era un hervidero de descontento que fue capaz de suscitar una oleada de reformas normativas que doblegaron el poder del capital y que extendieron el poder de los trabajadores hasta los propios centros de trabajo. La propuesta que más amenazó a la clase capitalista fue el Plan Renmeiner. Una tasa del 20% de los beneficios empresariales sería destinada a fondos de propiedad de los asalariados, controlados por los sindicatos, que se reinvertirían en las empresas. La medida acarrearía una reducción paulatina del peso de la propiedad privada y supondría crear las bases para implantar un sistema productivo de propiedad colectiva y de gestión por los representantes de los trabajadores. Esto equivalía a un asalto frontal a la inviolabilidad de la propiedad privada. Por muy amables que hubieran sido los términos del acuerdo de adquisición parcial, la clase capitalista estaba amenazada con su aniquilamiento gradual en tanto que clase específica
Y respondió en consecuencia, 155. Desde mediados de la década de 1970, la Federación de Empleadores Suecos, sin duda emulando a sus homólogos estadounidenses, incrementó el número de sus miembros, recaudó una nutrida caja de resistencia y lanzó una campaña de propaganda contra la regulación excesiva y a favor de una mayor liberalización de la economía, de la reducción de la presión fiscal y de una reversión de los excesivos compromisos del sistema del bienestar que, a su modo de ver, eran la causa del estancamiento económico. Pero cuando el Partido Conservador, de centroderecha, llegó al poder en 1976, reemplazando a los socialdemócratas por primera vez desde la década de 1930, no fue capaz de llevar adelante las propuestas de la patronal. Los sindicatos de trabajadores eran demasiado fuertes y no se consiguió convencer a la opinión pública. Cuando quedó claro que la confrontación directa con los sindicatos, utilizando cierres patronales y negándose a colaborar en la negociación colectiva en materia salarial, tampoco funcionaba, los empleadores adoptaron una estrategia de desgaste que les evitara el enfrentamiento directo con los pactos institucionales del Estado corporativo. En 1983 se negaron a participar en la negociación colectiva de ámbito general estatal. A partir de ese momento, las negociaciones en materia salarial y de protección de los trabajadores tendrían que efectuarse de manera particular en cada empresa. Consiguieron convencer a un sindicato para suscribir esta nueva línea de negociación y, de este modo, herir gravemente el poder colectivo de la fuerza de trabajo. Pero la medida más eficaz de todas fue la campaña de propaganda lanzada por los empleadores. Utilizaron su control sobre el Premio Nobel de Economía para consolidar el neoliberalismo dentro del pensamiento económico sueco. Las antiguas quejas de algunos intelectuales y profesionales del país en torno a los universalismos opresivos y a las gravosas políticas fiscales del Estado sueco fueron cultivadas de manera perseverante a través de una corriente creciente de retórica elogiando las libertades y los derechos individuales. Estos debates reverberaron en todos los medios de comunicación y ganaron una progresiva presencia en la imaginación popular. Además, el Gabinete Estratégico de la Patronal, el Centro de Estudios Empresariales y Políticos, SNS, financió una sólida investigación sobre las estructuras y perspectivas económicas, al igual que el MER en Estados Unidos, que una y otra vez demostró, científicamente, a las élites políticas y a la opinión pública que el estado del bienestar era la causa fundamental del estancamiento económico. 156. El verdadero desplazamiento hacia el neoliberalismo se produjo con la elección de un gobierno conservador en 1991. Pero el camino ya había sido preparado en parte por los socialdemócratas, que se vieron progresivamente presionados para encontrar salidas al estancamiento económico. Su implementación parcial de algunos aspectos de la agenda neoliberal indicaba la aceptación de los persuasivos análisis del SNS. Era a la izquierda y no a la derecha a la que ahora le faltaban las ideas. Se convenció a los sindicatos para ejercer restricciones salariales en aras a aumentar los beneficios y estimular la inversión. A finales de la década de 1980, ya se había producido la desregulación de la actividad bancaria, que condujo a una clásica burbuja especulativa en la asignación de créditos y en el mercado de la vivienda, y se habían introducido rebajas fiscales para los más ricos, de nuevo, supuestamente, para estimular la inversión. El Banco Central, siempre conservador, acabó reorientando su misión hacia la batalla contra la inflación en lugar de atender al mantenimiento del pleno empleo. El estallido de la burbuja especulativa del precio de los activos que siguió a la subida de los precios del petróleo en 1991 dio pie a una fuga de capitales y a que diversas empresas domésticas se declararan en quiebra, lo que costó caro al gobierno sueco. La culpa de la crisis echó instintivamente a las ineficiencias del estado del bienestar y el gobierno conservador que llegó al poder. Escuchó receptivo el plan diseñado por la Cámara de Comercio sueca para la privatización íntegra del estado de bienestar. Blaise considera que los remedios propuestos eran plenamente inadecuados dadas las circunstancias. En su opinión, el problema era el cierre cognitivo, esto es, la incapacidad para pensar en cualquier medida de solución distinta de las que prescribía la ortodoxia neoliberal. Esta homogeneidad de los sujetos y de las ideas, acompañada de la politización de las empresas, fue la que hizo que esas nuevas ideas se incorporaran a la agenda y la que condujo finalmente a la transformación del liberalismo sueco. El resultado práctico fue una grave depresión que en un plazo de 2 años disminuyó la producción y duplicó las tasas de desempleo. Ante la pérdida efectiva de la confianza de la opinión pública en el gobierno, había que encontrar otra forma de sostener las reformas neoliberales. La respuesta consistió en la adhesión a la Unión Europea. Una decisión que, como mejor se explique, sea, tal vez, como un intento del mundo empresarial y de los conservadores, de dejar que las instituciones y el ideario económico de la Unión Europea alcanzaran mediante la convergencia internacional, lo que ellos no habían podido hacer mediante una reforma doméstica.
La adhesión a la Unión Europea en 1993 a 1994 privó al Estado de muchas de las herramientas que anteriormente había mantenido para combatir el desempleo y hacer avanzar el salario social. 157. En definitiva, aunque los socialdemócratas regresaron al poder en 1994, el programa neoliberal basado en la reducción del déficit, el control de la inflación y el equilibrio presupuestario en lugar de favorecer el pleno empleo y una distribución equitativa de la renta, se convirtió en la piedra angular de la política macroeconómica. 158. La privatización de las pensiones y de las provisiones del sistema de bienestar se aceptó como un hecho inevitable. Blaise interpreta este paso como un caso de dependencia de la senda seguida, es decir, el predominio de una cierta lógica previa de toma de decisiones que se alimenta de las ideas hegemónicas se hace inevitable. El liberalismo embriagado fue erosionado pero en ningún caso desmantelado por completo. La opinión pública continúa herida de forma generalizada a sus estructuras del sistema de bienestar. La desigualdad creció. Ciertamente, pero en ningún caso hasta alcanzar los niveles registrados en Estados Unidos o en Gran Bretaña. Los índices de pobreza continuaron bajos y los niveles de provisión social se mantuvieron altos. Suecia es un ejemplo de lo que podría llamarse neoliberalización restringida, y su situación social, en términos generales, superior, es un reflejo de ese hecho. Fuerzas y flujos. Las evidencias reunidas en las páginas precedentes sugieren que el desarrollo desigual fue tanto un resultado de la diversificación, de la innovación y de la competencia, en ocasiones de tipo monopolista, entre modelos de gobiernos nacionales, regionales y en algunas instancias incluso municipales, como una imposición por parte de alguna potencia hegemónica externa como Estados Unidos. Un análisis más desgranado indica que existe un amplio abanico de factores que afectan al grado de neoliberalización alcanzado en cada caso concreto. Los análisis más convencionales de las fuerzas en juego se concentran en cierta combinación formada por el poder de las ideas neoliberales, se considera particularmente fuerte en los casos de Gran Bretaña y Chile, por la necesidad de responder a crisis financieras de varios tipos, como en México y Corea del Sur, y por un enfoque más pragmático de la reforma del aparato estatal, como en Francia y en China, para mejorar la posición competitiva en el mercado global. Aunque todos estos elementos han sido de cierta relevancia, la ausencia de todo análisis de las fuerzas de clase que podrían estar operando en este proceso es bastante inquietante. La posibilidad, por ejemplo, de que las ideas dominantes pudieran ser las de cierta clase dominante ni siquiera es considerada, a pesar de que hay evidencias abrumadoras de que se han producido potentes intervenciones por parte de las élites empresariales y de los intereses financieros en la producción de ideas y de ideología a través de la inversión en think tanks, en la formación de tecnócratas y en el dominio de los medios de comunicación. La posibilidad de que las crisis financieras pudieran estar causadas por una huelga de capital, una fuga de capitales o la especulación financiera, o de que sean urdidas deliberadamente para facilitar la acumulación por desposesión, 159, es descartada como demasiado conspirativa, incluso ante innumerables indicios que hacen sospechar la existencia de ataques especulativos coordinados sobre una moneda u otra. Parece que necesitamos un marco algo más amplio para interpretar los complicados y geográficamente desiguales caminos de la neoliberalización. Asimismo, debemos prestar cierta atención a las condiciones contextuales y a los pactos institucionales existentes en cada país, dado que estos varían enormemente de Singapur a México, Mozambique, Suecia o Gran Bretaña, así como a la facilidad de la conversión al neoliberalismo que ha variado correspondientemente. El caso sudafricano es particularmente alarmante. Tras su emergencia en medio de todas las esperanzas generadas por la caída del apartheid, este país ansioso por reintegrarse en la economía global fue en parte persuadido y en parte forzado por el FMI y por el BM a abrazar la línea neoliberal, con el predecible resultado de que el apartheid económico actual ratifica en líneas generales el apartheid racial que le precedió. 160. El cambiante equilibrio interno de fuerzas de clase en el seno de un Estado concreto a lo largo del tiempo también ha sido un determinante decisivo. La neoliberalización ha afrontado barreras férreas y en algunos casos inexpugnables, hasta el extremo de que la fuerza de trabajo organizada ha conseguido mantener o adquirir, en el caso de Corea del Sur, una potente presencia. Debilitar, como en Gran Bretaña y Estados Unidos, sortear, como en Suecia, o aplastar de manera violenta, como en Chile, el poder de la fuerza de trabajo organizada, es una precondición necesaria de la neoliberalización. Del mismo modo, la neoliberalización ha dependido con frecuencia de una progresiva acumulación de poder, de autonomía y de cohesión por parte de las empresas y de las corporaciones, así como de su capacidad, en tanto que clase, de ejercer presión sobre el poder estatal, como en Estados Unidos y Suecia. El modo más fácil de ejercer esta capacidad es, de manera directa, por medio de instituciones financieras,
estrategias de mercado, huelga o fuga de capitales, y, de manera indirecta, mediante mecanismos para influir en las elecciones, la constitución de grupos de presión, el soborno y otras formas de corrupción o, de manera más sutil, a través del control del poder de las ideas económicas. La intensidad con la que el neoliberalismo se ha convertido en algo integrado en el sentido común del pueblo en general ha variado en grado suma en función de la fuerza de la creencia en el poder de los vínculos de solidaridad social y en la importancia de las tradiciones de la provisión social y de la responsabilidad social colectivas. Por lo tanto, las tradiciones culturales y políticas que apuntalan el sentido común popular han desempeñado un papel en la diferenciación del grado de aceptación política de los ideales de la libertad individual y de las determinaciones del mercado libre frente a otras formas de socialización. Pero, quizá, el aspecto más interesante de la neoliberalización surge de la compleja interacción existente entre las dinámicas internas y las fuerzas externas. Aunque en ciertas circunstancias pueda razonablemente interpretarse que las segundas constituyen el factor dominante, en la mayoría de los casos las relaciones son mucho más intrincadas. En Chile, después de todo, fueron las clases altas las que solicitaron ayuda a Estados Unidos para montar el golpe de Estado, y fueron ellas las que aceptaron la reestructuración neoliberal como el camino que debía seguirse, si bien a partir de las recomendaciones de un grupo de tecnócratas formados en Estados Unidos. En Suecia, sin embargo, fue la patronal la que buscó la integración europea como un medio para dejar bien atada la agenda neoliberal doméstica que se hallaba pendiendo de un hilo. Ni siquiera los programas de reestructuración más draconianos del FMI tienen muchas posibilidades de ser implantados en ningún país si no existe un mínimo de apoyo interno por parte de algún actor implicado. En ocasiones, parece como si el FMI asumiera meramente la responsabilidad de hacer lo que algunas fuerzas de clase internas quieren hacer de todos modos. Y hay suficientes casos de rechazo con éxito de las recomendaciones del FMI, como para sugerir que el complejo formado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Wall Street y el FMI no es tan todopoderoso como en ocasiones se afirma. Es, únicamente, cuando la estructura de poder interna se ha reducido a un caparazón vacío y cuando los pactos institucionales internos se encuentran sumidos en un caos absoluto, bien por su derrumbe definitivo, como en el caso de la ex Unión Soviética y de Europa Central, bien a causa de guerras civiles, como en Mozambique, Senegal o Nicaragua, o bien debido a una debilidad degenerativa, como en Filipinas, cuando vemos a poderes externos orquestar libremente las reestructuraciones neoliberales. Y en estos casos, el índice de éxito tiende precisamente a ser precario porque el neoliberalismo no puede funcionar sin un Estado fuerte y sin un mercado y unas instituciones jurídicas fuertes. Igualmente, es innegable que la carga que tienen todos los estados de crear un clima óptimo para los negocios, con el fin de atraer y retener un capital geográficamente móvil, ha influido de manera apreciable, particularmente en los países capitalistas avanzados, como Francia. Pero el aspecto más sorprendente es la forma en que la neoliberalización y la creación de un buen clima para los negocios han sido tratados de manera tan frecuente como cosas equivalentes, tal y como ocurre en el Development Report del Banco Mundial de 2004-161. Sí podemos decir que la neoliberalización produce malestar social e inestabilidad política del tipo que hemos constatado en Indonesia o en Argentina en los últimos años, o que produce depresión y restricciones en el crecimiento de los mercados internos, entonces, con la misma facilidad podría decirse que repele la inversión en lugar de estimularla. 162. Aunque se hayan implantado sólidamente algunos aspectos de la política neoliberal, por ejemplo, respecto a la flexibilización de los mercados laborales o a la liberalización financiera, no está claro que esto sea en sí mismo suficiente para cautivar al capital en busca de inversión. Y, además, nos encontramos con el problema aún más grave: ¿qué tipo de capital va a ser atraído? El capital de cartera se siente tan fácilmente atraído por un boom especulativo, como por la existencia de unos sólidos pactos institucionales o de unas buenas infraestructuras susceptibles ambas de atraer industrias de alto valor añadido. Atraer capital buitre difícilmente parece una empresa que merezca la pena, pero en efecto esto es lo que la neoliberalización ha conseguido con demasiada frecuencia, tal y como algunos críticos, como Stiglitz, han reconocido francamente. Asimismo, eventuales consideraciones geopolíticas también han desempeñado un papel importante. La posición de Corea del Sur como un estado situado en la línea caliente de la Guerra Fría le brindó una inicial protección de su plan de desarrollo por parte de Estados Unidos. La posición de Mozambique como un estado fronterizo con Sudáfrica provocó el estallido de una guerra civil alimentada por este país para socavar el intento del Frelimo, 163, de erigir un sistema socialista. Debido a las enormes deudas contraídas durante la guerra, Mozambique era una presa fácil para la inclinación del FMI a imponer una reestructuración neoliberal, 164. Los gobiernos contrarrevolucionarios respaldados por Estados Unidos en América Central y en Chile, así como en otros lugares, a menudo han deparado resultados similares.
Igualmente una mera posición geográfica, como la proximidad de México a Estados Unidos y su peculiar vulnerabilidad a las presiones de este país, ha podido ser un factor influyente. Y el hecho de que Estados Unidos ya no necesite defenderse de la amenaza del comunismo, también significa que ya no tiene que sentirse mayormente preocupado por si las reestructuraciones de capital desencadenan un desempleo masivo o disparan el malestar social en un lugar o en otro. Por más que le pese a la fiel Tailandia, que había apoyado a Estados Unidos durante todo el transcurso de la guerra de Vietnam, este país no hizo nada para rescatarla de sus apuros. De hecho, Estados Unidos, así como otras instituciones financieras, desempeñaron el papel de capital buitre con bastante entusiasmo. Pero un hecho persistente dentro de esta compleja historia de neoliberalización desigual ha sido la tendencia universal a incrementar la desigualdad social y a dejar expuestos a los segmentos menos afortunados de cada sociedad, ya sea en Indonesia, en México o en Gran Bretaña, a los fríos vientos de la austeridad y al desapacible destino de una progresiva marginalización. Aunque esta tendencia se haya visto paliada acá o allá gracias al desarrollo de políticas sociales, los efectos en el otro extremo del espectro social han sido bastante espectaculares. Las increíbles concentraciones de poder y de riqueza, actualmente existentes en los peldaños más altos del capitalismo, no se habían visto desde la década de 1920. El flujo de tributo hacia los mayores centros financieros del mundo ha sido apabullante. Sin embargo, todavía más apabullante es la costumbre de tratar todo esto como meros, y en ocasiones, hasta desafortunados subproductos de la neoliberalización. La idea misma de que esto pudiera ser, solo que pudiera ser, el núcleo fundamental de aquello en lo que ha consistido de manera invariable la neoliberalización, parece impensable. Una parte de la genialidad de la teoría neoliberal ha sido proporcionar una máscara benévola sembrada de deleitosas palabras como libertad, capacidad de elección o derechos, para ocultar la terrible realidad de la restauración o la reconstitución de un desnudo poder de clase, tanto a escala local como transnacional, pero, más particularmente, en los principales centros del capitalismo global. 5. Neoliberalismo, con características chinas. En diciembre